Mientras seguimos profundizando deste desejo de viver juntos em paz, necesitamos afirmar um novo paradigma. Los valores de la Academia Ubuntu son la ética del cuidado, el liderazgo de servicio y la construcción de puentes. Tenemos que aprender a cuidar. Eso significa cuidar de mí mismo, cuidar de los demás y de la comunidad y cuidar del planeta. Um dos nombres mais importantes da ética del cuidado em América Latina é Bernardo Toro, filósofo e educador. É um grande honor invitar o professor Bernardo Toro para que inspire a todos os participantes deste Cumbre Ubuntu. Bem-vindo, Bernardo, é um grande gosto ter sua presença entre nós. Buenos días desde Colombia, buenas tardes de otros lugares del mundo. Gracias por esta invitación. Es un honor estar con ustedes en este momento. Voy a poner un PowerPoint para que apoyar un poco mejor la traducción. En este momento, estemos donde estemos, sea en África o en América o en Europa, todos tenemos los mismos tres problemas: el COVID, la recesión y la crisis climática. De los tres problemas, el más fácil es el COVID, ya que sí, la dificultad está en que seamos más solidarios para poder vacunar a toda la población del planeta. En un año, máximo año y medio, el COVID habrá sido enfrentado por la especie humana. En los próximos 5 a 10 años tendremos que enfrentar y salir de las recesiones económicas que ha generado la pandemia, pero sobre todo reconocer que la inequidad es el principal factor que tenemos que enfrentar en todo el mundo. Debemos renunciar a los programas contra la pobreza. Lo que tenemos es que tratar de organizarnos y poner sobre la mesa la inequidad, que es la que causa y genera la pobreza en el mundo. No deberíamos hablar más de pobreza. Tenemos que comenzar a hablar todos los días de inequidad, tratar de entender la inequidad y comenzar a organizarnos para generar transacciones económicas, políticas y sociales que permitan generar más igualdad en el mundo. Es muy interesante que después de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente hasta 1978 y 80, el mundo hizo un gran avance en la equidad. Después, con el consenso de Washington, la inequidad comenzó otra vez a crecer en el mundo, que es el gran problema que enfrentamos hoy para poder solucionar los problemas. No es un problema de inteligencia, no es un problema de educación, es un problema de inequidad que tenemos que ver entre todos. Bien. Pero el problema de los problemas que tenemos que enfrentar como especie humana y sobre todo los jóvenes en todo este siglo se llama la crisis climática. Permítame hacer una diferencia en qué se diferencia la crisis climática y el COVID-19 del problema de la recesión y de otro tipo de problemas políticos, económicos o sociales. El COVID-19 como la crisis climática son shocks externos a la persona humana, son shocks de la realidad. Puede suceder que la crisis climática o la pandemia la hayamos nosotros activado más que iniciado, activado. Pero una vez que está activada, es un shock de la realidad hacia la especie humana. ¿Qué pasa cuando los shocks son externos, cuando no dependen de la voluntad humana? Lo que sucede es que primero tenemos que tratar de entender el fenómeno. Segundo, tratar de conocer sus normas y sus leyes para poder saber cómo vivir con ellos, cómo transformarlos o cómo usarlos a nuestro favor. Y es muy importante el conocimiento. Y es muy importante en este caso la política. Pensemos lo siguiente. Por el COVID-19, nosotros hemos descubierto la importancia otra vez del Estado. Hemos visto la inequidad, pero al mismo tiempo estamos descubriendo todo lo que vale la solidaridad y todo lo que vale el crecimiento espiritual de las sociedades. Permítanme hacer este análisis.
Uno de los aspectos más importantes de las transacciones del cuidado es la espiritualidad. ¿Qué quiere decir espiritualidad? Pues, es decir, esto en Ubuntu pues parecía un pleonasmo, pero ¿qué quiere decir espiritualidad en términos del cuidado? La capacidad de trabajar por evitar o disminuir el dolor en los otros. Repito, la espiritualidad es la capacidad de trabajar por evitar o disminuir el dolor en los otros. Si aceptamos esa definición como espiritualidad, evidentemente al mismo tiempo que hemos descubierto la inequidad, hemos descubierto la ineficiencia de muchas de nuestras instituciones o el abandono de muchas de nuestras poblaciones, está ocurriendo en todo el planeta algo muy importante, y es que están creciendo los grados de espiritualidad a niveles nunca antes pensados. ¿Por qué? Son miles de millones de personas que en este último año viven trabajando día y noche por evitar o disminuir el dolor en los otros. O sea, hemos ganado en espiritualidad. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta para lo que voy a decir. Para poder enfrentar la crisis climática es un determinante, ojo, insisto, es un determinante. No es una coyuntura, no depende de la voluntad humana. Una crisis económica depende de la voluntad humana, una crisis política depende de la voluntad humana, una crisis familiar depende de la voluntad de la familia. Una crisis climática es una respuesta del planeta que viene hacia nosotros por nuestro comportamiento. Durante siglos nos hemos comportado con el paradigma de la acumulación, el poder y el éxito. Si usted quiere saber cuál es su paradigma, piense con quién quiere que se casen sus hijos, dónde quiere vivir, por qué no quiere vivir en unos lugares y sí en otros. Eso le dice a usted qué paradigmas tiene, con quién se quiere comprometer a trabajar. Muchos de ustedes tienen un paradigma que es de compasión, que es de solidaridad, ¿sí? Pero en general las sociedades del mundo, después de la revolución industrial, más bien desde el nacimiento del proceso industrial, hemos creído que el paradigma de la acumulación, el poder y el éxito es nuestro ordenador. Piensen lo siguiente, un paradigma es una forma que nosotros tenemos para ordenar la realidad. La realidad no está ordenada, nosotros la ordenamos con paradigmas. Frente a ese paradigma de la acumulación, el poder y el éxito ha generado cosas maravillosas. La medicina, los viajes espaciales, la física del estado sólido, ha generado la genética, ¿sí? La nanotecnología, pero sobre todo ha generado un nuevo modelo de comunicaciones, las comunicaciones de cuarta y quinta generación, que nos permiten tener esta conferencia. El hallazgo de las comunicaciones, la creación de estos modelos comunicativos que estamos hoy viviendo en este instante, nos están permitiendo en nuestro cerebro está comenzando a tener algo muy importante, y es que nos estamos dando cuenta que somos una sola especie. Uno de los grandes problemas que tiene la especie humana es creer que existen razas, que existe gente de una categoría y de otra categoría. Eso nace, los racismos, la xenofobia, los nacionalismos, ¿sí? Las exclusiones nacen de esa idea de no entender que todos somos una sola familia y una sola especie que se diferencia a veces por colores de piel, ¿sí? Ese reconocimiento que somos una sola especie se debe a las comunicaciones. Estamos cada vez caminando más hacia esa dirección, a reconocernos como una sola especie en una sola casa común, el planeta. Esos dos elementos son muy importantes, casa común y una sola familia humana, una sola especie, son dos elementos fundamentales para poder enfrentar el desafío más importante que tiene la especie humana. Nunca la especie humana se ha enfrentado a un desafío más importante que la crisis climática. Es un determinante. ¿Qué quiere decir que es un determinante? No, si usted no lo entiende, si usted no cambia de comportamiento, si no cambiamos todos de comportamiento frente al planeta, no somos viables. Y utilizando la frase del profesor Leonardo Bo, del teólogo brasilero, tenemos que decir, o aprendemos a cuidar
o perecemos. Cuidar no es una opción hoy para la especie humana, es una obligación, es una necesidad, es un determinante. O sea que aquí voy a hablar del cuidado, pero no porque sea más o menos atractivo, no. Nos toca aprender a cuidar entre todos o no somos viables. Cuidar significa aprender una serie de aprendizajes, ¿sí? Miren lo siguiente. Primer aprendizaje, aprender a cuidar. ¿Aprender a cuidar de qué? Aprender a cuidar de nosotros mismos, aprender a cuidar de los cercanos, aprender a cuidar de los lejanos, aprender a cuidar de los que no conocemos, aprender a cuidar la inteligencia, aprender a cuidar las transacciones, ¿sí? Aprender a cuidar el planeta. Vamos rápidamente a ver algunos elementos, como una especie de ventana sobre cada uno de estos elementos. Cada uno es muy largo. Una observación importante. Durante mucho tiempo en la historia humana el cuidado fue un problema femenino. Las mujeres cuidaban, los hombres trabajaban o hacían la guerra. Después comenzó a ser un problema médico. Las enfermeras cuidan, los doctores y los médicos hacen las cirugías, las diagnósticos. Hoy el cuidado es un problema político, económico, social, cultural y estratégico. La especie humana tiene que cambiar el comportamiento de la acumulación, el poder y el éxito al paradigma del cuidado. El nuevo ordenador de la realidad es el cuidado. Para que me entiendan un poco mejor, eso voy a hacer una pregunta que pues con tantas personas es difícil responderla, pero al tiempo. ¿Cuál es la pregunta más importante que todos los seres vivos estamos haciendo hoy? Créanme, no es el cambio climático, no es la guerra, no es el COVID, no es el bombardeo sobre Palestina, no es el conflicto Rusia-Estados Unidos, no. La pregunta más importante para todas las especies vivas es una sola. ¿Qué voy a almorzar hoy? ¿Qué voy a almorzar hoy? Esa es la pregunta más importante. ¿Por qué? Porque ninguna especie viva puede parar de consumir ni parar de producir. Los seres humanos no podemos parar de consumir ni parar de producir. Durante siglos hemos producido con el paradigma de la acumulación, el poder y el éxito. Con ese paradigma nos ha llevado a crear cosas maravillosas, como ya lo dije, pero también nos ha llevado a crear problemas muy serios como el calentamiento global, la contaminación del agua, la inequidad, la saturación de los suelos, la pobreza extrema, etc. Entonces no podemos seguir actuando con el paradigma de la acumulación y el poder y el éxito. La pregunta es, ¿cuál es el ordenador? ¿Cómo ordenar nuestras acciones de vida cotidiana, nuestras políticas, nuestras inversiones? ¿Cómo ordenar nuestras formas de vivir y convivir, nuestras culturas, para poder seguir produciendo y consumiendo en este planeta sin perecer? Porque, señoras y señores, el planeta no está en peligro. Los que estamos en peligro somos nosotros los seres humanos, si no cambiamos de comportamiento. Entonces, lo primero que nos está también enseñando el COVID es que tenemos que aprender a cuidarnos nosotros mismos, que significa el autocuidado en salud y el autocuidado espiritual. Cuidar el cuerpo y cuidar el espíritu es el primer aprendizaje que tenemos que desarrollar. Y es muy importante entender a nivel internacional que hace muchos años se hizo la distinción entre salud y medicina. Gran parte del problema que tenemos en el mundo de la saturación de los sistemas hospitalarios se debe a que no tenemos buenos comportamientos en salud. Piensen lo siguiente, si una sociedad se sabe cuidar con el tapabocas, con la separación y con el lavado de las manos, está cuidando su salud, entonces el sistema hospitalario y médico va a poder atender a los que se enfermen. Pero si no aprendemos autocuidado, ningún sistema hospitalario en el mundo será capaz de atender a una población que no sabe cuidar su salud.
El primer aprendizaje que tenemos que sacar del COVID es que el bien personal y el bien público más importante de una sociedad se llama la salud. No la enfermedad, sino la salud. Y que tenemos que desarrollar de nuevo políticas muy poderosas para conservar la salud como un bien público de toda la sociedad. Y eso nos va a permitir tener sistemas hospitalarios para aquellos que se enfermen. Si no aprendemos a cuidar la salud, ningún sistema hospitalario del mundo va a poder atender ninguna sociedad. Otra cosa que nos ha enseñado el COVID es lo siguiente. Las iglesias no son nada, los estadios no son nada, los centros comerciales no son nada, las discotecas no son nada, las grandes avenidas no son nada, si no hay transacciones allí. Ojo, una iglesia sin feligreses, sin sacerdotes, sin celebración, sin liturgia, no es nada. Un estadio sin jugadores, sin espectadores, no es nada. Un centro comercial sin compradores, sin vendedores, sin ofertas, sin rebajas, sin distracción, no es nada. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué nos ha enseñado el COVID? Que la esencia que la realidad se construye de transacciones. Repito, de intercambio de transacciones económicas, transacciones políticas, transacciones sociales, transacciones emocionales, transacciones culturales y transacciones espirituales. ¿Sí? En esas transacciones es donde tenemos que aprender a cuidarnos nosotros mismos. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué es una transacción económica? Intercambio de bienes y servicios. ¿Qué es una transacción política? La política no es la ciencia del poder. La política es la ciencia de crear convergencia de intereses. Porque lo que mueve a las personas a actuar no es la inteligencia, es el interés. Todos actuamos por intereses. ¿Cuál es el trabajo de los políticos? ¿Y cuál es el trabajo del director? ¿Cuál es el trabajo de Rui dirigiendo Ubuntu? Tratar de que los múltiples intereses internacionales de Ubuntu vayan en una misma dirección. En la medida en que se logre convergencia de intereses en una familia, en una organización, en un país o a nivel global, es posible que haya transformación. Solamente la convergencia de intereses crea el cambio, para bien o para mal. Un gran político que es una persona que es capaz de hacer de los múltiples intereses que tenemos todos, orientar esos intereses en una dirección cualquiera la que sea, y entonces la sociedad se mueve en esa dirección. Esa es la importancia de los políticos en una sociedad. Entonces, transacciones económicas, transacciones políticas, transacciones sociales que intercambiamos roles, estatus y cargos. Transacciones emocionales que transamos emociones y sentires. Transacciones culturales donde por ejemplo, aquí en este momento en Ubuntu hay un montón de transacciones culturales, múltiples formas de ver y construir y estar en el mundo. Y transacciones espirituales, el trabajo por evitar o disminuir el dolor en los otros. Si todo ese conjunto de transacciones económicas, políticas, sociales, culturales, espirituales, emocionales, ¿sí? Y económicas, son transacciones ganar, son transacciones de cuidado. Entonces, la primera forma de aprender a cuidarnos a nosotros mismos, de poder cuidar de los cercanos, poder cuidar de los lejanos, es aprender a hacer transacciones ganar. Desafortunadamente, en los modelos del paradigma de la acumulación, el poder y el éxito, lo que nos enseñaron en la escuela, en la universidad, y nos enseñan en el trabajo y en la política, es hacer transacciones ganar-perder. Las transacciones ganar-perder, como nos lo enseña el premio Nobel John Nash, que le dan el premio Nobel por hacer esta observación a nivel matemático y a nivel económico, es: toda transacción ganar-perder tiene una característica,
que acumula riqueza en muy pocas manos y genera inequidad en muchos lugares. Entonces, mientras más transacciones ganar-perder produzca una sociedad, más acumulación de riqueza en pocas manos va a generar y más inequidad va a distribuir. Esto no es un problema religioso, ni un problema filosófico, ni un problema simplemente técnico. Es un problema del universo, un problema de alguna forma que está demostrado matemáticamente y por eso a Nash le dan el premio Nobel. Él demuestra que las ecuaciones de la economía, cuando él comenzó a observarlas, estaban hechas y de la política estaban hechas sobre transacciones ganar-perder. Él crea el concepto fundamental de los óptimos de Nash, ¿sí? Donde dice lo siguiente: solo cuando una sociedad aprende a hacer transacciones ganar-ganar, aquí las transacciones se refieren a todo nivel, a nivel personal, transacciones ganar-ganar en la familia, transacciones ganar-ganar en el barrio, con las organizaciones de barrio, transacciones ganar-ganar en la escuela y en el colegio y en la universidad, en la educación y en las transacciones académicas, transacciones ganar-ganar en la economía, transacciones ganar-ganar en la política, transacciones ganar-ganar a nivel regional e internacional. Por ejemplo, en este momento las transacciones sobre las vacunas no están siendo ganar-ganar. Se quiere hacer transacciones ganar-perder. Que la farmacéutica gane por encima de todo y al no volver la vacuna un bien universal, un bien público mundial. ¿Sí? Entonces, las transacciones ganar-ganar son la forma concreta del cuidado. ¿Por qué? Porque nos permiten acumular riqueza para seguir produciendo, pero al mismo tiempo nos permiten generar equidad para seguir conviviendo como seres dignos del planeta. Entonces, pero para poder hacer eso, todos los días necesitamos un concepto ético, ¿sí? Veamos a ver. Juego de suma cero no es transacciones ganar-ganar. Juego de suma cero son transacciones ganar-perder. Bien. Miremos lo siguiente. Si nosotros, a ver, cómo estoy tratando de buscar un ejemplo. En este momento nosotros como especie humana necesitamos un norte ético. La pregunta es, ¿cuál es el ético? ¿Qué es la ética? Olvídense de Aristóteles, de Hume, de Spinoza, de todo. No. Hoy ética es una cosa muy precisa. Es, usted es una persona ética, una institución, una empresa es ética, sí, todo lo que hace, todas las decisiones que toma, están orientadas a hacer posible la dignidad humana y a cuidar los bienes ecosistémicos del planeta. No importa lo que usted haga, si es sacerdote o aviador o vendedor ambulante o médico o deportista, no importa. Si lo que usted hace está orientado a hacer posible la vida digna de las personas y el cuidado del planeta, su actuación es ética. Entonces, todas estas acciones ganar-ganar tienen que estar orientadas a eso, a cómo logramos que todo lo que hagamos lleve a la vida digna y a cuidar los bienes del planeta. ¿Por qué hablo de estas dos cosas? Primero, el concepto de dignidad humana es un concepto práctico. ¿Qué significa dignidad humana? Contribuir a hacer posible los derechos humanos para todos. Hoy no hay duda de que es dignidad humana, no es una discusión teórica, es una discusión práctica. Cómo con lo que hago contribuye a la vida digna de las personas, a que las personas hagan posible sus derechos humanos. Pero no es solamente, no es posible simplemente eso. ¿Por qué? Porque si no hay planeta, no hay derechos, como dice la Constitución del Ecuador, la primera constitución que tiene involucrado esto políticamente. La Constitución del Ecuador dice, estoy parafraseando, el primer derecho no son los derechos humanos, el primer derecho son los derechos de la Pachamama, de la Madre Tierra.
porque si no hay derecho, si no hay planeta, no hay derechos. Entonces no es posible en este momento separar dignidad humana de cuidado del planeta. Y ese es el norte ético de la ética del cuidado. Que todo lo que hagamos esté en esa dirección. ¿Por qué? Los grandes desafíos económicos y políticos sociales del inmediato futuro, antes de 10 años, no es si esté de izquierda o de derecha, capitalista, ese no es el problema. El problema es otro. ¿Cómo vamos a cuidar de los bienes ecosistémicos del planeta de tal forma que todos podamos tener acceso a eso? ¿Cómo vamos a lograr que todos los seres del planeta, no solamente los seres humanos, ojo, sino los seres vivos, tengamos acceso al agua? No podemos seguir diciendo que el agua es un derecho humano, no. El agua es un derecho de la biosfera. Es un derecho de todos los seres vivos, incluyendo los seres humanos, los animales y las plantas. Si no aprendemos como seres humanos a cuidar un bien común, el gran bien común que es el agua, base de la vida, no somos viables en el planeta. Piensen esto. De todo el agua que hay en el mundo, toda el agua que hay en el planeta son 1.350 millones de kilómetros cúbicos de agua. Imagínense en un tanque de 1 kilómetro por 1 kilómetro por 1 kilómetro. 1.350 millones de tanques de esos es toda el agua que hay en el planeta, dulce y salada. De todos esos 1.350 millones de kilómetros cúbicos de agua, solo el 2.8% es agua dulce. Y de ese 2.8%, solo el 0.8% es agua dulce disponible, que está en ríos, cascadas y lagos. Ese es el agua que tiene que ser disponible, accesible a todos los seres vivos del planeta. Eso no lo podemos hacer hablando de empresa privada o de empresa estatal, no. Tiene que ser un gran acuerdo de la especie humana para que todos los seres humanos tengamos acceso al agua. Si no, la guerra por el agua nos va a destruir. Lo mismo podríamos decir del espacio, lo mismo podríamos decir del suelo, lo mismo podríamos decir de las semillas, de la genética, ¿sí? De muchas cosas. Entonces, lo que nos lleva a la teoría del cuidado es, señoras y señores, tenemos que cambiar nuestros conceptos de ordenamiento institucional, nuestras políticas globales, nuestras políticas internacionales para una sola cosa. ¿Cómo vamos a cuidar de los bienes ecosistémicos? ¿Por qué? A ver, ¿quién produce el agua? El agua no la produce ninguna multinacional. No hay ninguna multinacional en el mundo que tenga capacidad de hacer llover, que tenga capacidad de mover las nubes, que tenga capacidad de producir agua. El agua es un bien gratuito del universo para los seres humanos. Para los que somos creyentes es un don de la providencia. Para las otras personas es un don de la vida, ¿ya? Pero no hay ninguna multinacional, ni Microsoft, ni Google, nadie es capaz de producir agua. Entonces, que no se venga aquí el cuento de que esto es privado o estatal. Este es un bien de especie. Pero nosotros tenemos que aprender a actuar como una especie en la casa común. Ese es el gran desafío que nos pone el paradigma del cuidado. Tenemos que renunciar al concepto de acumulación, poder y éxito. Si hay una sola casa común y unos solos bienes comunes como el agua, el aire, el espacio, el territorio, el suelo que produce la comida, ¿sí? Las estaciones, el viento, eso no es de nadie. Tenemos que cambiar toda nuestra epistemología, toda nuestra forma de construir el mundo, ¿sí? Y lo tenemos que hacer rápido. El futuro no es un problema de derecha o izquierda, de ateos o católicos. Es un problema de humanidad. Independientemente de razas, de especies, de religiones, de todo. Eso es lo que nos lleva el cuidado, a mirarnos como una gran familia, como en una sola casa, ¿sí?
Y eso solamente lo podemos aprender si desde la familia, en la escuela, en el trabajo, en el barrio, en la universidad, en las iglesias, en los movimientos políticos, en el arte, en internet, en las redes sociales, aprendemos a hacer transacciones ganar, ganar. Hablemos un poco del cuidado espiritual y voy a terminar ahí porque no sé cuánto tiempo, no sé, Rui, cuánto tiempo me queda para no... pensemos lo siguiente a nivel espiritual. Ya dijimos que es la espiritualidad. Es la capacidad de trabajar por evitar o disminuir el dolor en los otros. Pero ¿cómo se llega ahí? No es posible llegar a esa capacidad si no hay formación espiritual. ¿Y en qué consiste la formación espiritual? Rápidamente, permítame esta anécdota, lo voy a contar, resumir mucho. Estaba yo en Jomtien con un amigo mirando una escuela rural en Tailandia, mirando cómo era la formación en budismo. Insisto, yo soy católico, no soy budista, pero esto es una gran enseñanza para todos, independientemente de lo que creamos o no creamos. Y la educación budista empieza a los 8 años y termina a los 14. Entonces nos fuimos a mirar, empieza a los 9 años, 9 años y termina a los 14. Nos fuimos a mirar un aula de formación budista en Jomtien, en Tailandia. Me dicen acá que tengo 3 minutos. Bueno, lo que nos pusimos a observar es estos niños les enseñaban a hacer meditación. Estaban quietos frente a un monje. Y le preguntamos al que nos estaba conduciendo, ¿qué están haciendo ahí? Me dice, esos niños están aprendiendo a hacer silencio interior para que puedan oír su voz interior. Y cuando tengan 14 años puedan seleccionar los votos y las leyes que van a guiar su vida y puedan ser libres. En el budismo las personas sacan desde sí mismos las normas. No hay un factor externo que les diga qué es bueno o qué es malo. Por eso tienen que aprender a hacer silencio interior para poder oír su voz interior. Algo que existe en todas las culturas y que nosotros no hemos explotado. Lo que quiero decir en los minutos que queda es, si queremos una sociedad que tenga capacidad de cuidado espiritual, tenemos que formarnos todos y formar una nueva generación que tenga autoconocimiento. El autoconocimiento produce autorregulación. El autoconocimiento y la autorregulación producen autoestima. Y el autoconocimiento, la autorregulación y la autoestima producen personas autónomas. Necesitamos formación espiritual profunda de autoconocimiento y autorregulación y autoestima para poder proteger las democracias, para poder tener personas de alto nivel espiritual y para que todos podamos aprender a hacer transacciones ganar a nivel económico, a nivel político, a nivel social, a nivel emocional, a nivel cultural y a nivel espiritual. Y que esas transacciones estén orientadas a 2 cosas, siempre, a hacer posible los derechos humanos para todos y a cuidar los bienes ecosistémicos del planeta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Bernardo Toro, y vuestra inspiración para los líderes de Ubuntu ha sido genial. Es para cerrar nuestro encuentro una mensaje poderosísima de inspiración a todos nosotros los que seguimos después de 5 horas de emisión aquí muy conectados con usted.